es una responsabilidad y quisiera pues seguir adelante con lo que venimos. Y saludos a todos los pastores, no los conozco por nombre personalmente, a la iglesia donde estás pastoreando. Mi deseo es que sean bendecidos y yo creo que Dios va a traer algo para ustedes porque escuché hace algunos años que dice la Biblia respecto al sacerdocio de Aarón, que viene por la cabeza, ¿verdad? La unción viene por la cabeza y luego viene por la barba, bajando la barba, la unción hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, creo que si Dios habló a mi corazón con esta palabra, lo va a hacer también para con ustedes. Saludos a tu esposita, como dicen en Brasil, ¿verdad? Muchos saludos y muchas bendiciones. Quiero compartirles, el tema de hoy se llama las tres resurrecciones. Y para hablar de las tres resurrecciones, vamos a hablar un poquito, solamente unos 2-3 minutos, de que si son resurrecciones, entonces tuvo que haber muerte. Dice la Biblia, en 1 Corintios, no quiero que vayan allá porque no voy a explicar, nomás voy a leer un poquito. Dice así, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 al 57, dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él contesta, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, si hubo resurrección, primero tuvo que haber muerte, ¿verdad que sí? Vamos a ver las tres resurrecciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos van a dejar una bonita enseñanza. Primero vamos a ver, si gustan abrir su Biblia o apuntar, en Lucas capítulo 8, versículo 49 al 56, dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 8, versículo 49 al 56. Dice, estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, Pastor Raul, se quedó mudo su micrófono. y lloraban todos y hacían lamentación por él. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nada dijesen lo que había sucedido. Vamos a ver la primera resurrección aquí. Me puse a investigar un poquito sobre lo que estoy compartiendo. Y lo primero que quise saber qué significaba Jairo. Y Jairo significa alegría y gozo. Entonces, vamos a ver hoy, quiero, como una manera de introducción para el tema, las tres resurrecciones habla de una niña. Dice la palabra, acabamos de leer, que era una niña en el versículo 57. Dice, y la madre de la niña. Es probable que tenía 12 años o menos de 12 años. Y nos damos cuenta que el enemigo, dice la Biblia, que vino para hurtar, matar y destruir. Y no cabe duda que
es contradictoria la frase que voy a usar, lo ha hecho muy bien, lamentablemente, porque empieza desde con los niños. Cuando el Señor dijo, dejad venir a los niños, dejadlos venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, el enemigo sabe muy bien eso, que a Dios le interesa mucho a los niños, que Dios ama a los niños, pero el enemigo sabe muy bien y empieza a atacarlos. ¿Y de qué manera? Vemos que aquí el enemigo ataca a los niños hasta con la muerte. Y por ejemplo, ustedes saben, principalmente en este país, y después de aquí se desprenden muchas cosas, ¿cuántos abortos hay por día, por año? Entonces vemos que el enemigo está muy activo en eso, pero no quiero darle propaganda. Quiero hablar de lo más importante. Entonces, Jairo significa alegría y gozo. Dice la Biblia en Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida llena de alegría, de gozo, de bendición, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no por equivocación se llamó Jairo el papá, pero el enemigo quiere quitar el gozo, quiere quitar la alegría al padre, a la madre, a la familia y a toda la sociedad. Pero lo bueno, ¿saben qué? Bueno, lo bueno es que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Vemos algunos obstáculos y uno de los obstáculos mayores que vemos aquí, en el versículo 49 dice, y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y hay un dicho, no sé si en portugués se diga el dicho, pero en español se dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero ¿saben qué? Para Dios sí tiene solución. Por eso en Primera de Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Y no hay, porque Dios es Señor aún de la muerte. Podemos ver, por ejemplo, que el enemigo hizo una parte, no todo, de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, y él creyó que con eso venció. Pero él no se esperó que resucitara. Y él resucitó. Hasta nuestros días todavía se puede decir que los demonios y los enemigos del Señor creen que el enemigo venció, pero no venció. No venció. Simple y sencillamente, el Señor se hace presente resucitándolo. Entonces aquí vemos cuando dice, no molestes más al maestro. ¿Saben qué? A Dios no lo molestamos. A Dios no lo incomodamos. Y si vamos a molestarlo, vamos a incomodarlo, que sea para pedirle ayuda. Entonces vemos aquí la primera objeción, el primer obstáculo. Dice, no molestes más al maestro. Número 2 dice, se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús. No sé si me escuchan, Ezequías. Le escuchamos bien, pastor. Muy bien, ok, muy Escuchamos bien. bien. Entonces dice aquí que primero le dijeron, no molestes más al Señor, porque ya murió, ¿ya para qué? Y luego dice, otra objeción dice, se burlaban de Jesús en el versículo 53, escuchen lo que dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. No cabe duda que era verdad en lo físico, pero Dios tiene un plan siempre. Dios siempre tiene un plan B. A Dios no le podemos ganar y nadie le puede ganar, y menos al enemigo. El enemigo ya fue exhibido. Entonces aquí vemos algo importante y el Señor, lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, aquí se dice en el versículo 49 que le dijo, no molestes más al Señor, quiere decir que fueron a pedir ayuda de él para que la atendiera la niña, para que la sanara y luego para que la resucitara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda de Dios, porque en Dios encontramos todo.
En Dios encontramos la salud, la sanidad, toda clase de bendición. Y otra cosa que el Señor nos pide en el versículo 49 dice, no temas, solamente cree. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No temer y creer. Dios se ha hecho manifiesto en mi vida. Recuerdo muy bien hace aproximadamente, ¿qué serán? 27 años, casi 28 años. Yo llegué soltero aquí a la iglesia de 28 años y vivía solo en la casa pastoral. Y un día estaba pidiéndole algo a Dios y tenía un calendario que tenía versículos de la Biblia. Estaba muy necesitado y de pronto ese día se me ocurre ver el calendario y decía este versículo, solamente cree. Y fue un rema a mi vida. Y en octubre de este año voy a cumplir 28 años en esta ciudad. Entonces vemos que el Señor nos pide, no temas. Y les quiero decir a mis colegas pastores y a los hermanos que nos están escuchando, no importa qué problema tengan, no importa qué situación adversa estén viviendo, no teman, crean solamente porque Dios se va a manifestar en sus vidas de una forma milagrosa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Me llama la atención en el versículo 51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Esto quiere decir que nosotros como pastores, como líderes, debemos de escoger quién va a estar con nosotros, ayudándonos, apoyándonos en los momentos difíciles. Eso es muy importante, que contemos con alguien que nos va a respaldar. Hace ¿qué serán? Unos 6 meses, 8 meses. Mi hijo me habló como a las 5 de la mañana, más o menos, venía con uno de sus amigos que estaba endemoniado. Y me dice, papá, dice, ayuda a Alexis, dice, porque está mal. Me levanté, se levantó mi esposa, lo atendimos al muchacho y él venía como con 10 amigos. Y cuando oramos por él para ministrarlo, lo mismo, sin ver este pasaje, les dije a los muchachos que no entraran más que su hermano, mi esposa y yo. Y oramos por este joven y Dios lo liberó. Nosotros debemos de saber, así como Jesús, no dejar entrar a todos, sino nada más al equipo que nos va a ayudar, que va a estar con nosotros. Y esto es lo importante. Ahora, vamos a ver algo que aquí dice, no temas. El Señor dijo, no temas. Y dice la Biblia que lo tomó de la mano y lo resucitó. Querido Ezequías, hablando desde el principio, te dije que lo único que sé hablar de portugués era Pelé, Ronaldinho y todos esos, ¿verdad? Tú Sí, sabes en el fútbol cómo le hacen, mandando lo que el mundo llama vibras, la buena vibra, ¿verdad? Y el Señor sí. sabe que Dios nos hizo con diferentes partes de nuestro cuerpo, tenemos diferentes miembros para bendecir. Bendecimos con las manos, levantando nuestras manos, dice, levantando manos santas. Dios usó, en este caso, sus manos, dice la Biblia, que dijo el Señor, más en el versículo 54, más él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y dice la Biblia, en el versículo 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Esta es la primera resurrección y habla de que el enemigo no tiene piedad, no tiene misericordia y basta con los niños. No quiero detenerme mucho porque nos faltan 2 y el tiempo corre. Entonces vamos a ver ahora la segunda resurrección. ¿Cuál es? Es el hijo de la viuda de Naín. Se encuentra en Lucas capítulo 7. Ahí solamente den una vuelta al capítulo 7. En el versículo 11. Dice así la Biblia, Lucas 7:11 al 17. Aconteció después de que iba a la ciudad que se llama Naín,
E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahora vamos a ver aquí esta resurrección. ¿Qué tiene de peculiar? ¿Qué tiene de especial? El hijo de la viuda de Naín. Naín significa deleitoso y belleza. Es como un jardín verde, así más o menos como los que hay ahí en Tampa, con tanta agua, ¿verdad? Los parques. Quiero contar una historia rapidito. Allá en México es muy diferente aquí. No sé si en Brasil sea diferente con Estados Unidos, pero por ejemplo, cuando aquí vemos por primera vez un panteón, lo vemos bien adornadito, todo verde, parece un parquecito. Muchos mexicanos se han confundido y han pensado que es un parque. Curiosamente, entonces, Naín significa deleitoso y belleza. Saben que Dios nos hizo hermosos. En el capítulo 139 de Salmos habla de la creación, cómo Dios nos hizo a nosotros. Y hay una versión que dice, estoy sorprendido de la obra que has hecho, refiriéndose el rey David de su persona. Entonces aquí vemos que en la primera resurrección fueron a buscar al Señor, pero en esta resurrección nadie llamó al Señor, sino dice la Biblia que había muerto este muchacho y aquí era un joven. Y vemos primero una niña y ahora vamos a ver un joven. Y dice la Biblia que lo llevaban. En el versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y aquí dice que lo llevaban, jóvenes. Si alguien me está escuchando, los jóvenes son llevados por malas compañías, son llevados por este mundo, a los placeres de este mundo, con las malas amistades, con tantas cosas. Por ejemplo, Avenal, aquí se llama Avenal, la ciudad donde el Señor me permitió estar. Por muchos años se ha conocido, es una ciudad muy pequeña, se ha conocido por las pandillas, se ha conocido por las jóvenes embarazadas desde los 15, 16 años. Entonces aquí dice que lo llevaban al muchacho. Y saben que, por ejemplo, en el caso de la niña que hablamos antes, dice, no molestes al Señor porque ya está muerta. De alguna manera, es cierto en dos partes. Estaba muerta físicamente y espiritualmente muchos jóvenes están muertos también. Porque así dice la palabra, por sus delitos y pecados. Entonces vemos aquí que el Señor se presenta milagrosamente. Y quiero decirles algo, por años estuvimos orando por la ciudad de Avenal para que no hubiera pandillas. Por años. Déjenme decirles, Ezequías, esposa, pastores y todos los hermanos que nos escuchan, que gracias a Dios, en los 2 últimos años, no estamos oyendo ya las pandillas. Eso es algo maravilloso. Y quiero contar rapidito, se me viene a la mente un testimonio. Estuvimos, ¿qué serán? Hace unos 18 años, o 18 años, habían 5 cantinas aquí, en un pueblito tan chiquito. 5 cantinas. Y estuvimos orando que Dios hiciera algo quitando las cantinas, los bares.
Resulta que cuando yo llegué habían 5, hace 28 años. Al año que yo vine quitaron una y quedaron 4. Después, hace como 20 años, quedaban 3. Estuvimos orando y hubo un concierto de Marcos Witt a Los Ángeles y fuimos a verlo precisamente a Santana, ahí con el pastor de León, que seguramente tú lo conoces. Y había una hermana nueva que ahorita está viviendo en Santana, pero vivía aquí en Avenal. Y estaba recién llegada de México y ella oía que orábamos para que Dios hiciera algo y quitara las cantinas. Fuimos al concierto y el día del concierto, que fue sábado, me hablan por teléfono que una de las cantinas se quemó. Y la hermana, al otro día muy temprano en la mañana, estábamos desayunando en el Dennis, todos los hermanos que fuimos, y me dice la hermana, bien admirada, sorprendida, dice, pastor, ¿qué cree? Y yo le digo, ¿qué? Con el drama. Dice, no me va a creer. Le digo, ¿qué pasó? Yo ya sabía, me imaginaba que me iba a decir. Y dice, ¿sabe que se acuerda por qué estábamos orando? Le digo, sí, sí me acuerdo. Dice, quiero decirle que se quemó anoche el bar, la cantina se quemó. Dios se presenta, estemos o no estemos. Sea invitado o no sea invitado, Dios se presenta a favor nuestro. Vemos que aquí era una viuda y ustedes saben las condiciones de las viudas. Quedar viuda en el Antiguo Testamento era una total desgracia. Era quedarse sola, era un tipo de maldición. Porque se quedaba, digamos, aislada una viuda, viviendo de lo que le diera. Pero dice la Biblia aquí que el Señor pasaba por ahí y Él se acercó. Quiero decirles a ustedes, mis hermanos amados, no importa qué situación estemos pasando, Dios se acerca a nosotros. Hay un versículo que me impacta mucho y muchas veces lo digo porque ha sido de mucha bendición, porque el Señor nos invita y nos dice, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos pide que le pidamos ayuda porque Él está dispuesto a darnos. Mi hija está en la universidad y yo creo que en diciembre se va a graduar, primero Dios. Estoy bien contento con ella. Y un día la veo un poquito estresada, preocupada, y le dije un día, hija, ¿tienes dinero? Y me dice, no. Y ella es muy consciente y no me quiere pedir mucho porque ve a veces la situación y todo eso, no me quiere pedir. Y yo le pregunté, ¿tienes dinero? Y me dice, no. Le digo, ¿y por qué no me pides? Si yo soy tu papá, si yo todavía estoy fuerte, estoy joven, todavía puedo, pídeme y yo te voy a dar. Agarré mi cartera y le di $100. Si yo puedo hacer eso con mi hija, yo no le puedo ganar a Dios. Nadie le puede ganar a Dios. Dios nos da más de lo que pedimos, porque Dios es bueno. Y dice la Biblia que aquí se acercó a la viuda. Dice, voy a leer lo que dice en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, dice la Biblia que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué importantísimo es que en un momento crítico, en una circunstancia difícil, alguien venga a consolar. Alguien venga a ponernos una mano en el hombro. Alguien venga a darnos un abrazo. Y el Señor se acerca y aquí vemos cómo el enemigo está también tan interesado en los jóvenes que los lleva a este mundo. Pero ¿saben qué? No importa que pase eso. Hemos visto jóvenes y tengo la experiencia y la bendición de que hace aproximadamente que serán también unos 18 años, un joven líder de pandilla se convirtió y llegó a la iglesia con nosotros.
Y en una reunión de jóvenes, estábamos ahí los jóvenes, y me dice, pastor, hoy es mi último día. Dice, y me voy a salir antes del estudio. Dice, voy a renunciar. Dice, me van a pegar, pero voy a volver al estudio. Fue en cosa de unos 15, 20 minutos, fue y regresó un poquito golpeado, le dieron su despedida y se retiró de las pandillas. Dios resucitó de alguna manera a ese muchacho. Y aquí vemos la segunda resurrección, que el Señor se hace presente aún cuando nadie le pidió ayuda. Dios es movido a misericordia viendo la necesidad de las madres. Por eso decimos, mi esposa y yo, que la oración de una madre tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y no solamente la oración de la madre, sino del padre, de los familiares. Dice la Biblia en el versículo 15, lo resucita. Dice, entonces se incorporó. Perdón, voy a leer el 14. Dice, y acercándose de vuelta, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Si viéramos eso en nuestros días, por eso la gente a veces nos dice que estamos locos, porque el Señor le dijo al joven muerto, levántate, y va a decir, pues ya está muerto, no lo van a oír. Pero para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Dice, a ti te digo, levántate. El versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¡Qué bendición! Vemos la segunda resurrección. Hablamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y tantos, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor venció en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos resucitados con Cristo también ya. Y ahora